Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad. Muy bien, vamos a empezar entonces a abrir las escrituras en el libro de Oseas 4:6. En el libro de Oseas 4:6. ¿Qué dice, mis hermanos? Versión Reina Valera. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Creador, también yo me olvidaré de tus hijos. Muy bien, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, sabiduría, entendimiento, discernimiento. Por cuanto desechaste la sabiduría, está dirigido a los líderes, a los dirigentes. Yo te echaré del sacerdocio. Dice, yo te echaré del sacerdocio. Ya no serás líder, ya no serás dirigente, ya no serás como un dueño de las iglesias, un dueño de las verdades, un dueño de la Biblia. Hoy día todos los líderes se creen sabios y se hacen dueños de las iglesias, de las organizaciones religiosas. E incluso administran y ellos se llenan de los centavos. Pero la Escritura dice, por cuánto desechaste la sabiduría, o sea, el conocimiento, el discernimiento, el entendimiento, los mandamientos divinos, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste, ¿qué cosa? La ley de tu Padre eterno. También yo me olvidaré de tus hijos, o sea, hasta la tercera, cuarta generación. Mis estimados, es necesario escudriñar doctrina por doctrina, enseñanza por enseñanza. ¿Para qué? Para estar seguros, porque hoy el enemigo, el Shajatán, nos ha engañado tremendamente. Porque Satanás tiene en esta tierra tiene 6,000 años de doctorado, 6,000 años de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. ¿Cómo engañar al ser humano? Hermanos, tiene un doctorado para engañarnos de 6,000 años. Pero ¿qué pasó con nosotros? Acá nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría, conocimiento, discernimiento, entendimiento. Es porque nosotros tenemos 6,000 años de decadencia mental, física y espiritual. Nuestras mentes están degenerados, están faltos de alimentación, faltos de ejercicios en todo sentido. Por eso Satanás se vaciló con nosotros para desviarnos, para despistarnos, para engañarnos. Vamos a leer otra cita en el libro de Oseas 8:1. ¿Qué dice Oseas 8:1? Versión Reina Valera 1960. Oseas 8:1. Pon tu boca, trompeta, como águila viene contra la casa del Creador, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué va a ser destruido? ¿Por qué los enemigos vienen a la casa, o sea, a la organización, a su pueblo, a los dirigidos y a sus dirigentes? Porque traspasaron, dice, mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Mis amados, pon trompeta a tu boca. Isaías 58:1 dice, alza tu voz como una trompeta. La orden divina es que ya la gente han salido de su pacto, se rebelaron contra su ley, ya no obedecen ni siquiera 1%. Ninguna de las iglesias de palabras dicen que son obedientes a su ley, pero no obedecen en los hechos, mis estimados.
Por eso estamos analizando el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dioses ajenos. ¿Y cuáles son esos dioses ajenos hoy día? Es lo que vamos a analizar, porque por culpa de los dirigentes, hermanos, estamos donde estamos perdidos, ya hundidos en el error, empapados con las herejías, con doctrinas de demonio. Vamos a ver al respecto en esta ocasión, en este estudio. Vamos a leer Isaías 5:13. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Muy bien, ¿qué es lo que pasó? Dice la Escritura. Dice que por culpa, por causa de los dirigidos, de los dirigentes. 5:13 dice: por eso mi pueblo fue llevado cautivo, o sea, preso, esclavo, porque le faltó entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Entendimiento de las profecías, entendimiento de los tiempos, entendimiento de las doctrinas, entendimiento de las 40 parábolas, entendimiento de los 120 milagros que dejó para sus hijos como una lección, con un estudio para su preparación. Pero ya está de lado, está lejos de sus entendimientos. Por eso dice: por eso mi pueblo fue llevado cautivo, preso, esclavo, esclavo del error, esclavo de las falsedades, esclavo ¿de qué? De los falsos mandamientos. Y sus hombres, dice, notables perecieron de hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de las verdades. Hambre de las verdades. Hambre de conocimiento. Hambre de su palabra. Hambre de maná espiritual. Y su multitud se secó de sed. Ya no hay agua que refresque su alma, su vida, su espíritu. Y el agua representa a nuestro Redentor, porque Él tan solamente puede refrescar su mente, su corazón, su entendimiento, mis amados hermanos. Vamos a leer verso 20, el verso 20. Isaías 5:20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, y hay a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es la condición de cada estudiante de las Escrituras, esa es la condición de cada organización religiosa, mis estimados. Ya Isaías, el profeta Isaías, el profeta mayor, ya profetizó, ya sentenció anticipadamente al pueblo que estaría esperando a su Redentor en los últimos días. Y hoy por hoy, todas las iglesias son laodicenses. Todos los pueblos somos laodicenses. Por lo tanto, es tiempo de abrir los ojos por la voluntad y por la gracia del Todopoderoso. Porque con ojos malignos, hoy vemos lo malo y le decimos ¿qué cosa? ¿Cómo le llamamos? A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Por eso hoy día vivimos en un calendario del mundo. Aplicamos a las Escrituras que no le corresponde, porque ninguna de las profecías fue programado en el calendario romano, sino la Escritura, la Biblia, tiene su propio calendario para interpretar los tiempos proféticos, los acontecimientos finales. Por eso hoy de la luz hacemos tinieblas, y de las tinieblas hacemos ¿qué cosa? Una luz. Lo que es amargo le decimos dulce, y de lo dulce lo despreciamos como si fuese amargo. Esa es la condición de
cada seguidor estudioso de las Escrituras. Segunda de Timoteos 3:13 dice de esta manera: porque hoy hay mucha confianza en los grandes doctos de la tierra. Todo el mundo confía como si fuera dueño de la verdad, como si fuera realmente levantado, escogido, llamado, ungido a un ser humano. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Segunda de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mira lo que dice: porque los hombres han sido engañados. ¿Y quiénes son esos? Han ido a estudiar teología a los centros universitarios, centros teológicos, institutos bíblicos, pero ellos han sido engañados y vienen, ¿qué cosa? A engañarnos, mis estimados. En otros temas hablaremos de todos estos grandes doctos. ¿Dónde están parados? ¿Qué es lo que predican? En el primer mensaje acerca de la Trinidad hemos dicho: los mensajeros finales serán tan humildes, tan sencillos. Y volveré a repetir, 1 Corintios 1 del 26 al 29, dice que los mensajeros, los que han de amonestar con el mensaje final, serán humildes, sencillos, viles, que nadie ni siquiera podrán imaginarse que con tanta humildad pueden ser mensajeros poderosos, instruidos, capacitados. Ellos estarán llenos del espíritu de santidad de su Redentor, de su Creador. Ellos amonestarán. Dicho esto, vamos a ir al libro. Un hito más vamos a leer. Isaías 28:9. ¿Quiénes recibirán entonces el discernimiento, el entendimiento, las doctrinas? Isaías 28:9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Dice: ¿a quién se le va a enseñar el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento de las doctrinas? ¿A los recién destetados? Sí, a los recién destetados. Porque mucha confianza en los doctos de la tierra, por lo que nos han dicho que ellos eran estudiosos de los grandes centros teológicos. Por eso nosotros confiamos en ellos. Pero ¿qué dice acá? Tienes que destetarte de sus líderes, tienes que destetarte de los doctos, de los sabios, de los entendidos. Así como el pueblo de Israel tenía grandes doctos, como doctores de la ley, fariseos, saduceos, escribas, todos eran doctores de la ley, pero por culpa de sus doctores se perdieron, se desviaron de la verdad y nunca reconocieron que aquel Emmanuel, aquel Mesías, aquel ungido, sería su Redentor. Se desviaron. Hoy día también de la misma manera nos desviaremos, pero ya no de un ser redentor, sino de su ley, dicen las Escrituras. Entonces es necesario ir a revisar las Escrituras. En una parte dice, está en el comentario bíblico, en un comentario bíblico dice: en el cielo, el estudio de esta hora es acerca de la Trinidad, parte número 2. En ese comentario bíblico dice: estaba en el tercer lugar en jerarquía. ¿Quién? Aquel ángel Lucifer. ¿Cómo dice? Estaba en el tercer lugar en jerarquía. Subrayen, en jerarquía estaba en el tercer lugar. Eso dice un comentario bíblico. Mis amados, en el tercero no era la tercera persona como hoy día se conoce, el Espíritu Santo. No, en el cielo
En el tercer lugar estaba aquel ángel Lucifer, hoy conocemos como Satanás. Otro libro, Historia de la Redención, dice, en honor estaba en el tercer lugar, en el cielo. No hay la tercera persona de la Trinidad, no existe jamás de los jamases. Sino ¿quién estaba en el tercer lugar? Aquel Shahatan, aquel ángel que dirigía en la corte celestial coros angelicales, el líder de los ángeles. Él era en honor el que seguía al Hijo amado del Todopoderoso. O sea, después de nuestro Salvador, era aquel ángel Lucifer. No existía la tercera persona de la Trinidad. Otro libro, Primeros Escritos, dice, en orden estaba en el tercer lugar. En jerarquía, en honor, en orden, estaba en el tercer lugar aquel ángel Lucifer. Hermanos, ¿por qué hoy día creemos que existía o la existencia de la tercera persona? ¿Alguien me podría mostrar un solo texto donde diga que existe o la existencia de la tercera persona bíblicamente? No hay. No hay y no hay. 1000 veces no hay. Tampoco existe una cita donde diga que el Espíritu Santo es una persona. Mis amados, busquen diccionario bíblico, comentario bíblico, cualquier otro material. El Espíritu es Espíritu. Pero el Padre, el Hijo, sí, tiene vida. Tiene vida, pero aquel Espíritu es su Espíritu de cada uno. Como hemos estudiado en el estudio anterior, 1 Corintios 2:11, el Creador del universo, el Redentor del Todopoderoso tiene su Espíritu, así como nosotros también tenemos nuestro Espíritu, pero dentro de nosotros no hay otra persona, sino que es nuestro Espíritu, mis amados. Vamos a leer bíblicamente ahora, a ver si la Biblia confronta, a ver si la Escritura lo dice, tal como estamos meditando de esos libros, que en el tercer lugar estaba aquel Satanás en el cielo antes de venir a la tierra. Su lugar, su puesto, su trono era el tercer lugar. Vamos a leer Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con el Creador, y el Verbo era el Creador. A ver, vamos, dice en el libro de Juan 1:1, en el principio. ¿Quién estuvo en el principio? En el principio existía el Verbo. El Verbo es el Hijo. En el principio estaba siempre el Hijo. Y el Verbo estaba con su Padre. O sea, el Hijo estaba con su Padre y el Verbo también era todopoderoso, también tenía poder. ¿Por qué tenía poder? Porque su Padre le dio poder, autoridad y juicio. Por eso tenía poder. Solamente en esta cita habla de dos, el Padre y el Hijo. En el principio existía el Hijo, el Verbo es el Hijo, y el Hijo estaba con su Padre. Y el Verbo también era poderoso. Solamente habla de dos, no habla de tres. Entonces lo que hemos visto del comentario bíblico, Historia de la Redención, Primeros Escritos, donde dice Satanás estaba en el tercer lugar, está correcto. La Escritura confirma, reafirma, sustenta. En el principio solamente existían dos, el Padre y el Hijo. Vamos a otra cita. Proverbios 34. El libro de Proverbios 34. A ver, en el Antiguo Testamento, ¿cómo creían? ¿Qué decía aquel sabio Salomón? Salomón no era un simple
como hoy día un simple ser humano, sino que Salomón era un sabio. En el libro de Proverbios 30, verso 4, dice de esta manera. Hace una pregunta en el libro de Proverbios 34, dice, ¿quién sabe? A ver, vamos a leer textualmente. Dice, ¿quién subió al cielo? ¿Quién bajó del cielo y subió? El Hijo, porque su Padre estaba en el trono del santuario celestial. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus manos? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? O sea, ¿quién es el creador? Y ahí dice, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Nos hace una pregunta. ¿De cuántos habla ahí? Habla del Padre y del Hijo, no habla de más personajes. Ya el salmista sabía que existían dos, el Padre y el Hijo, no habla de tres. Otra cita más, podemos leer muchas. Ahí tenemos en el libro de Salmos, en Deuteronomios, en muchos libros habla acerca de la existencia del Padre y del Hijo, de dos. A esos dos se le dice deidad, no se dice trinidad. Deidad es dos, Trinidad es tres. Zacarías 6:13. ¿Qué dice el libro de Zacarías 6:13? Vamos a leer de esta manera. Zacarías 6:13 dice, edificará el templo del Altísimo, será revestido de majestad real, y se sentará en su trono a gobernar. Será un sacerdote en su consejo de paz entre los dos. ¿Quiénes van a gobernar en la tierra nueva? ¿Cuántos seres divinos se va a encargarse de gobernar a los salvados, a los redimidos? Entre los dos habrá un sacerdote, y el sacerdote es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro abogado. Él es hoy nuestro sacerdote y será para siempre un sacerdote en el consejo de paz, y gobernarán entre los dos, el Padre y el Hijo. ¿Y dónde está el tercero, mi querido hermano, mi querido estudiante de las Escrituras? Usted que ha ido a estudiar teología a los grandes centros teológicos en la tierra, y hoy estás aceptando, creyendo, adorando a la tercera persona de la Trinidad. ¿Y quién será la tercera persona de la Trinidad? Mira, en el Antiguo Testamento hemos leído solamente para el remedio unos 3 textitos nada más. La existencia de los dos no habla de los 3. Vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento el libro de Juan 3:16. El libro de Juan 3:16. El Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dice el más conocido de la cita bíblica, dice, porque de tal manera amó el Todopoderoso al mundo, amó hasta darle a su Hijo único, que dio a su Hijo único, único. ¿Cuántas veces puedo repetir único? ¿Qué quiere decir único? Es único. Él solo. No hay otro, no tiene yapa, no tiene primo, ni sobrino, ni nada de eso. Habla de dos. El Padre amó al universo, al mundo entero, y le dio a su Hijo único. ¿Pero para qué le dio? Para que todo el que cree al Hijo en Él
no perezca, sino tenga vida eterna. Eso es la verdadera deidad. En eso tenemos que creer, mis estimados. El Padre Todopoderoso amó al mundo hasta darle a su único Hijo. Hermanos, ¿recuerdan cuando Saúl fue amenazado por Goliat? 40 días y 40 noches amenazó Goliat a Saúl. Y Saúl le dio todos los favores, ofreció todo lo que tenía en su palacio. Y nadie se atrevió a luchar contra Goliat. Le dio los favores, habló de la plata, habló de los impuestos, habló muchos favores y nadie se atrevió, hasta ofreció a su hija. Ni así se levantó para luchar con Goliat, porque Saúl perdió todo porque fue ofendido por Goliat. Algo parecido, nuestro Padre Celestial amó al universo, al mundo entero, el Todopoderoso, su Padre de nuestro Redentor. Y le dio a su único amado Hijo, ¿para qué? Para que todos en Él creen y podemos llegar a ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la desgracia, salvos del hambre, de la miseria, de los problemas, de las enfermedades, de todo podemos ser salvos si nosotros creemos al Todopoderoso y a su único Hijo que dio por nosotros. Se sacrificó por nosotros, derramó su preciosa sangre. Sufrió insultos, desprecios, le golpearon y al último lo sacrificaron. Y murió por nosotros. Entre los dos trabajaron, Padre y Hijo. ¿Y dónde está el tercero? ¿Qué ha hecho el tercero? Hermanos, si ustedes leen todo este libro de Juan, entenderán maravillosamente. Vamos a leer ahora otra cita en el libro de Juan 5:26. Juan 5:26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo. En esta cita es lo que nos dice que el Hijo tiene su espíritu, porque el espíritu es vida. En el libro de Juan 6:63, si quieres podemos leer. Mira lo que dice en Juan 6:63, dice de esta manera. ¿Qué cosa es el espíritu? Porque estamos ahícito. El espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mis amados hermanos, el Padre tiene su espíritu y vida. El Hijo tiene su espíritu y vida. Por eso los dos tienen su espíritu. Por eso quiere darnos su espíritu los dos. El espíritu del Hijo se llama la lluvia temprana y el espíritu del Padre se llama la lluvia tardía. Voy dando algunos adelantos. ¿Y dónde está el tercero? Acá no dice que el tercero también tiene vida en sí mismo, no dice. ¿Se olvidó? ¿Esto no es inspiración divina? ¿Qué está pasando? ¿Cómo van a agregar, mis estimados? Acá dice bien claro, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. ¿Y dónde está, mis hermanos? El tercero también tiene vida en sí mismo. ¿Y cómo pueden agregar esto, mis hermanos? ¿Qué dice Apocalipsis 22, 18, 19? La sentencia está ahí para todo aquel que agregue algo a las Escrituras. Los que han agregado no han agregado una palabra, no han agregado una doctrina, no han agregado un mandamiento, sino han agregado
un Dios. Qué malditos seremos considerados en el día del juicio. ¿Agregar un Dios? ¿No es algo grave eso, mi querido hermano que me estás escuchando? Agregar un ser divino, yo creo que eso no tiene perdón. Por eso creo que dicen las Escrituras, el pecado contra el Espíritu no tiene perdón. Hermanos, el Espíritu es Espíritu de cada uno, del Padre y del Hijo. No es una persona. Eso, el que dice que es una persona, eso no tendrá rebaja ni descuento de los castigos que viene a este mundo. Mis amados hermanos, eso sí que no tiene perdón, porque no has agregado un reglón de palabras, una doctrina, una enseñanza, una parábola, sino hemos agregado una persona, un Dios más en la deidad, y lo hemos convertido la deidad en la Trinidad. Ay, hermanos, en esta cita puedo quedarme toda la noche comentando, hablando, pero tenemos que avanzar. Juan 10:30, ¿qué dice? ¿Cuál es la verdadera deidad? Juan 10:30. El Padre y yo somos uno solo. Mira lo que dice. Ahora, ¿cómo, de qué manera se convierte en uno? Yo y mi Padre, uno somos. Yo, el Padre, somos uno. En distintas versiones puedes leer, mi estimado. ¿Por qué es uno? En el Antiguo Testamento era uno. Según Deuteronomio 6:4, el Todopoderoso uno es. En el Antiguo Testamento creían en uno, pero ¿de qué manera es uno? En el Antiguo Testamento creían en uno. Hoy día también tenemos que adorar a uno. Porque no podemos cambiar. En el Antiguo Testamento adoraban, creían en uno, y hoy día a tres dioses. Eso está completamente mal. En el cielo nunca compatibilizaremos o nunca nos vamos a entender, porque en el Antiguo, todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento, ellos han sido salvos por creer, por aceptar, por adorar a uno. Y en el Nuevo Testamento a tres dioses. Eso jamás va a existir, mis estimados, porque el Padre le dio toda la potestad, autoridad y juicio al Hijo. Por eso el Hijo es el Padre de todos nosotros, merece nuestra adoración. El Padre mandó a su Hijo en la obra de la creación. Solito estuvo en la creación, solito estuvo en la redención, y nuestro mediador, Él mismo es, mi querido. No hay tres dioses. Hay dos, pero no podemos adorar a dos, sino a uno, dice el libro de Mateos 6:24, creo que es. Nadie puede adorar a dos, sino a uno. Mis hermanos, esas cositas tenemos que captar para nuestra preparación, para que nuestra adoración sea apto, recibido, aprobado, porque si no estamos cayendo en el error de Caín. Si no sabemos adorar, hermanos queridos, se repite la historia de Caín. Y como lo que fue, qué sucedió, cuál fue el fin de Caín. Y el sacrificio, la ofrenda, la adoración de Caín fue rechazado. Hermanos, pero ¿qué pasó con Caín? Se llenó de cólera contra su hermano. Así, de esa manera nos vamos a llenarnos de cólera si no aprendemos a adorar correctamente, tal como dice la Escritura. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Solamente nos llenaremos de cólera contra nuestro hermano y vamos a ser perseguidores. Vamos a ser perseguidores, mis hermanos, y seremos perseguidos por la verdad. Juan 14, 16 al 18. Vamos a ver ahora
¿Cuál fue la promesa? ¿De qué manera los dos pueden vivir en nosotros? Vamos a aclarar este puntito, mis amados hermanos. Juan 14, 16 al 18. Yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Verso 16 dice: y yo rogaré al Padre para que os dé otro. Cualquier diccionario, enciclopedia puedes buscar. Otro es otro. Yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador que esté con vosotros siempre. Nuestro Redentor, el Mesías, le dio a sus discípulos en Juan 20:22 el día de la resurrección, en la tarde. Le dio soplando, así como él dijo en Juan 20:21-22 dice: así como mi Padre me ha enviado a la tierra, yo ahora os envío al mundo, pero antes que vayan al mundo, reciban el Espíritu Santo, y sopló. Ahora dice: y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. O sea, los discípulos tenían que vivir, tenían que gozar, tenían que disfrutar de dos espíritus, de dos consoladores. Uno del Mesías y otro del Padre. Por eso les decía, eso se llama la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dos espíritus tiene que recibir. Dos espíritus hoy tenemos que recibir. Si no recibimos los dos espíritus, estamos completamente perdidos para siempre. Verso 17 dice: al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con vosotros y estará en vosotros. Dos palabritas. Está con vosotros y estará en vosotros. Esos términos es lo que tenemos que entender. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Un mundano no puede recibir. Uno que está en el error no puede recibir. Un falso adorador no puede recibir. Un Caín no puede recibir. Un laodicense no puede recibir. Eso quiere decir el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Porque no lo ve. Porque hay que mirar, dice acá, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros. Les pregunto, hermanos, cuando estuvo hablando nuestro Salvador, ¿quién estaba con los discípulos? ¿Quién? Porque acá dice: pero vosotros lo conocéis. ¿A quién le conocían los discípulos? ¿Y con quién estaban los discípulos? Nada más y nada menos con el Emmanuel, con el Mesías, con el Redentor. Él mismo era el Creador. Él estaba presente, estaba con ellos, y después estará en vosotros. Por eso dijo, no, verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Hermanos, la tercera persona jamás existe, nunca existe. El Mesías tenía que volver, trayendo el Espíritu de su Padre. Por eso podemos leer en el libro de Juan 14:16, Juan 15:26, Juan
Juan 14:16, Juan 14:26, Juan 15:26, facilito para aprender. Ahí nos ofrece, nos promete, nos profetiza que él tenía que ir a pedir a su Padre su Espíritu. Y él tenía que traer el Espíritu de su Padre. Eso se llama la lluvia tardía. Los discípulos han recibido 2 veces el Espíritu, uno en el aposento alto, el día de la resurrección, y otro, el día del Pentecostés, en Hechos 2. 2 veces han recibido los discípulos, y hoy también nos corresponde, nos toca recibir 2 veces el Espíritu de santidad. El Espíritu no es una persona, mis estimados, sino que es el poder, la gloria, la fama, todo lo que Él posee. Eso nos quiere compartir. Por eso en el libro de Juan 14:23 nos dice de esta manera: respondió nuestro Salvador: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, habitaremos en él. Habitaremos, está hablando en plural. Los 2 tienen que venir a morar en cada ser santo. Los 2 tienen que estar en un ser que está preparándose hoy día. Los 2 poderosos van a vivir en hombres y mujeres, los que quieren santificarse por completo. Hermanos amados, ¿y cómo van a venir los 2 y el Padre y el Hijo a vivir a nosotros? Porque ahí en verso 18 dice: estaré en cada uno, ya no con, sino en. ¿Y por qué en? Porque muchos no estarán preparados en esta tierra. Muchos practicarán las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Por eso estarán en cada uno los que quieren prepararse tan solamente. Los 2 habitarán, los 2 morarán a través de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ese es el privilegio, el gran ventaja, una ventaja. Ese es el premio, es lo que nos va a condecorar nuestro Padre Celestial por ser santos y por ser leales y por ser justos y por ser obedientes, por ser buscadores de la verdad. Juan 14:16, 2 y 3. Pero cuando vamos a recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía, cuando vamos a recibir el Espíritu del Hijo y del Espíritu del Padre, mira lo que te va a suceder. Juan 16, 2 y 3. Los expulsarán de las sinagogas, y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio al Padre. Esto lo harán porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se lo había dicho ya. Mira, por conocer, por descubrir, por recibir el Espíritu del Hijo y del Espíritu del Padre, os expulsarán de las sinagogas. Cuando ya conocemos el Espíritu del Hijo, mis amados, vamos a descartar las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los mandamientos de los hombres, porque tenemos el Espíritu del Hijo, porque el Hijo experimentó todas las falsedades en esta tierra, todos los engaños que enseñan las iglesias, todas las iglesias son laodicenses en este momento. El que posee, el que tiene el Espíritu del Hijo descubrirá todas esas falsedades. Pero cuando vamos a proclamar, como hemos leído, alza tu voz como una trompeta, no vamos a soportar esas falsedades, que nuestros hermanos estén engañados eternamente. Ezequiel 33 nos dice: si tú conoces la espada que viene, tienes que amonestar, exhortar a tu prójimo. Si no lo haces, la sangre de tu hermano te demandará y no llegarás a ser salvo.
Os expulsarán de las sinagogas y aún la hora viene cuando el que os mate pensará que rinde servicio a su Redentor. Os harán esto, esta cita vale oro. Os harán esto porque no han conocido al Padre ni me conoce a mí, ni a la tercera persona no dice, solamente habla de dos. Os harán esto porque no han conocido al Padre ni me conoce a mí, a dos, al Padre y al Hijo, a la deidad. Pero entonces, ¿qué es lo que conoce? Conoce a la Trinidad. Va a haber un enfrentamiento, una guerra campal, una lucha eterna, una lucha bíblica, una lucha santa, los que conocen la deidad y la Trinidad. Por conocer las Escrituras, las verdades, se dividirán en cada iglesia, en cada grupo, en cada organización, en dos bandos. Los que persiguen por la verdad y los que son perseguidos por la verdad. Por eso dice, os harán esto porque no han conocido la verdad del Padre y del Hijo. Mira lo que sucedió en los días de hace 2000 años atrás, de los fariseos saduceos, a quien los judíos sacrificaron a nuestro Salvador. Pensaron que cuanto más lo castigaban o lo hacían sufrir a nuestro Salvador, tanto más lo agradaría a su divino. Eso pensaron. Por eso lo hicieron sufrir tanto a nuestro Salvador. Ellos pensaron que eso agradaría a su divino. Tanto más lo agradaría cuando le hacen sufrir al Creador del universo. Por eso lo sacrificaron tanto, golpearon tanto, ensangrentaron tanto. En el libro de Isaías dice, no se notaba en qué lado quedaba el rostro de nuestro Salvador. Ya era como una bola de hinchazón, de herida, de pura llagas o sangre. Hermanos, ya no se notaba qué lado era el rostro. Así lo maltrataron a nuestro Salvador. Y nos dice que si al Redentor, al Creador del universo lo hicieron eso, y peor todavía nos harán a nosotros, por conocer la verdad. Pero la comitiva de los ángeles nos protegerá, nos cuidará. Muy pocos irán a tal extremo de recibir los castigos, y no todos. Porque por eso hoy día tenemos que cumplir de exhortar, de amonestar a nuestros prójimos con la verdad. Y en los días más difíciles estaremos tranquilos, reservados, guardados por los santos ángeles. Y muchos no lo hacen esta tarea de amonestar, de exhortar. En los tiempos más difíciles lo harán. Eso es la desgracia de muchos, por favor. Vamos a leer otro. Vamos a investigar. Entonces, ¿quién será el tercero? ¿Quién se atrevió a colocarse en el tercero? Si en el cielo no había el tercero, era el mismo Satanás, no era la tercera persona de la Trinidad. Nunca existió a grandes rasgos, hemos visto, hemos revisado las Escrituras. Solamente habla de dos, pero el Padre le dio toda la potestad, autoridad y juicio al Hijo. Por eso es necesario adorar solamente al Hijo. Rendir cultos. Rendir todos los favores a nuestro Redentor, porque el Hijo es nuestro Padre por creación y por redención y por mediación. Mis amados, entonces, ¿quién es el tercero? Vamos a leer Deuteronomios 32:17. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Deuteronomios 32:17? Ofrecieron sacrificios a demonios, a dioses falsos que nunca antes conocieron, dioses nuevos, recién llegados, a los que jamás sus padres dieron culto. Lo provocaron a celos con dioses extraños. Lo irritaron con abominaciones.
Sacrificaron a los demonios y no al Todopoderoso. Dice Deuteronomios 32, 16, 17. O sea que el pueblo de Israel ya estaban acostumbrados hace tiempos atrás, quizás casi 4000 años antes de hoy día. Ya esa gente, ese pueblo que fue elegido, ese pueblo que ha visto tantos milagros, ese pueblo que cruzó el Mar Rojo con tremenda bendición, ese pueblo que fue libertado de las desgracias de Egipto, y este pueblo llegó a adorar a los demonios, a sacrificar al mismo Satanás. Y empezaron a adorar, dice, a celos con dioses extraños y lo irritaron con abominación. Si este pueblo hace 4000 años atrás empezaron a adorar a los demonios, ¿y qué será hoy día? ¿Qué peor será? ¿O ya estamos mejores con tanta ciencia, con tanta tecnología? ¿O ya somos mejores que esa gente? No. Esa gente, su mente estaba todavía bien, pero llegaron a adorar al mismo demonio. Vamos al libro de Isaías. Isaías 14, 13 y 14. Pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen, subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. ¿Es lo que dice? En el título dice, Lucifer será destruido. Está hablando de la caída de Lucifer, de aquel ángel que era especial en la corte celestial, pero un día se rebeló, un día no quiso adorar al Hijo. Entonces, ¿qué pasó? Dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas del divino. Levantaré mi trono en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. ¿Qué cosa? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su sueño? ¿Quién quería colocarse junto a las estrellas? ¿Quién quería sentarse? ¿Quién quería levantar su trono en el monte de la reunión? ¿Quién quería estar al lado del norte? Y quería sentarse aquel Lucifer, porque en el tercer lugar estaba Satanás en el cielo. Pero ¿qué estaba planeando este Lucifer en la tierra? 14 dice, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso era el sueño de aquel Lucifer. Subiré las altas nubes, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que en el cielo su lugar era el tercer lugar, y parece que hoy día encontró su tercer lugar en nuestras mentes. En el cielo no había espacio para la tercera persona. La tercera persona fue arrojado del cielo. Pero en esta tierra, ¿qué pasó? Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses 2:4. Segunda de Tesalonicenses 2:4. ¿Qué dice las Escrituras según Pablo? ¿Qué pasó? Lo que estaba planeando en el libro de Isaías 14, 13 y 14. Pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Tesalonicenses 2:4? Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué se opondrá? Y se exaltará contra todo lo que se llama Divino Padre Todopoderoso, o que se adora,
se va a hacerse adorar, hasta sentarse en el templo del divino como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este inicuo, este maldito, este chacatán, este engañador, estafador, encontró su trono en el templo del Espíritu Santo. Y cuando dice el templo del Espíritu Santo, está hablando de tu mente, de tu cerebro, de tu cabeza. Tu cabeza, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y encontró un lugar y se levantó y se hace adorar como Dios, haciéndose pasar por Dios, bien sentado en el templo, y ese templo es tu mente. La tercera persona de la Trinidad es el mismo Satanás. Así como el pueblo de Israel empezó a adorar a los demonios en Deuteronomios 32, 16, 17, hoy adoramos al mismo Satanás cuando creemos, aceptamos a la tercera persona de la Trinidad. Que el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, el dueño de la verdad, que tenga misericordia de cada uno de nosotros para poder salir. Estamos en peor que en Egipto, esclavizados de los errores de la maldad, no fuimos engañados. Peor que en el cielo nos ha engañado aquel archienemigo Lucifer. En Evento de los Últimos Días, página 301, Conflicto de los Siglos 730, dice: un día veremos cara a cara al Padre y al Hijo. Que el Divino nos ayude a ser libres. La verdad os hará libres. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Amén. Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad.